Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Dante Alighieri y la política. Tenemos que ubicarnos en el año 1300. Recordemos que Dante Alighieri tuvo un gran amor que nunca llegó a concretarse, que se llamaba Beatriz, y que luego de la muerte de ella tuvo una serie de amoríos y finalmente se casó con Gemma Donati, que era descendiente de una antigua aristocracia florentina, y tuvo varios hijos con ella. Sin embargo, fiel al código de los trovadores, Dante nunca mencionó a su esposa ni a sus hijos en su poesía, porque el matrimonio y el amor romántico eran cosas diferentes. Para esa época interviene en la política junto a los Bianchi, que era el partido de la alta clase media. En el año 1300 fue elegido prior o miembro del Consejo Municipal, pero mientras él estaba ejerciendo el poder, los Neri, que eran aquellos que estaban enfrentados a los Bianchi, dirigidos por Corso Donati, intentaron un golpe de estado para restablecer el poder de la vieja nobleza. Acá lo que estamos teniendo es un enfrentamiento entre lo que podríamos llamar la burguesía ascendente y la nobleza decadente. Una vez sofocada la revuelta, los priores, en donde estaba Dante, fomentaron una paz desterrando a los jefes, entre ellos a los Donati, que incluso eran parientes de Dante, ya que hemos visto que su esposa era Gemma Donati. También Cavalcanti, un amigo de Dante, fue desterrado. Pero en el 1301 los desterrados invadieron Florencia y depusieron a los priores, apoderándose del gobierno. En el 1302, Dante y otros 15 ciudadanos fueron objeto de diversas acusaciones políticas y condenados al destierro y a morir en la hoguera si volvían a Florencia. Así que el poeta estuvo condenado a errar durante 19 años y nunca regresaría a su patria. Sus bienes habían sido confiscados y hubo un intento de invasión para volver a quitar a los Donati del poder, pero fue fallido, y durante la primera década de su destierro quiso empezar a escribir sobre filosofía, pero luego lo desdeñó y finalmente empezó a escribir sobre política. Para él había que volver a restablecer en Italia el gobierno de los sagrados emperadores romanos. Entre el ejemplo más grandioso para él era el de Augusto, y describía que el problema de las ciudades italianas se debía a que había una concepción atomista de la libertad. Es decir, cada región, cada ciudad, cada individuo y deseo pedía una libertad anárquica y para sí mismo. Y entonces, como más tarde va a decir Maquiavelo, necesitaba un poder que coordine a estos individuos y a estas ciudades en un todo ordenado, dentro del cual los hombres pudieran trabajar y vivir en seguridad y en paz. Así que escribe, con fecha desconocida, un tratado llamado La Monarquía, que fue escrito en latín, que era el lenguaje de la filosofía, y en el cual Dante dice que el ser humano tiene como función principal la de ser un intelectual, y que la vida intelectual solo se puede desarrollar cuando hay paz, cuando hay un gobierno ideal, que sería un estado mundial, que pudiese mantener un orden estable, justo, uniforme sobre toda la tierra, y ese estado sería esta correspondencia al poder del orden celestial establecido por Dios. Y, como ya hemos dicho, la Roma imperial fue una organización que más se aproximó a este estado internacional, y hasta Cristo manifestó que había que aceptar la política de los Césares. También decía Dante que el derecho del imperio a gobernar no procedía de la Iglesia, sino de la ley natural y del orden social que requiere un gobierno. Hacia el final de su vida, por un decreto, se ofreció una amnistía a todos los desterrados de Florencia, con la condición de que pagasen una multa. Y un amigo de Dante le escribió una carta contándole de esta proclama. Y Dante le responderá una carta de la que voy a leer un fragmento para despedirme, en donde se ve la convicción y los valores morales del poeta, y este fragmento de esta carta dice así:
Por tu carta, que recibí con el respeto y afecto debidos, he visto con agradecido corazón cuán caro es a tu alma mi regreso a mi patria. Este es, pues, el glorioso modo por el que Dante Alighieri es llamado de nuevo a su patria, después de un destierro pacientemente sufrido. Dios guarde a un hombre que predica la justicia de pagar su dinero a los que cometen injusticia, como si fueran sus bienhechores. Este no es el modo de regresar a mi país. Si no puedo entrar en Florencia de otra manera, no entraré nunca en ella.